Hola, bienvenidos a ECF. Y hoy estamos en Ohio, cerca de Dayton, y vamos a nuestro primer car show en un centro comercial. ¿Qué tal, Dani? Pues muy bien, Sara. En nuestro 7º día en este viaje por los Estados Unidos. Ya estamos llegando a Dayton, en el estado de Ohio. Y aquí está el centro comercial, el Dayton Mall. Un centro comercial bastante grande. Ya sabéis, si os gustan nuestros vídeos, darle a like, suscribíos y no olvidéis de activar la campanita si no queréis perderos vídeos, ya que YouTube os avisará cada vez que haya uno nuevo. Ya sabéis que los likes nos ayudan un montón para que el canal crezca. Y aquí podemos ver la entrada al Car Show. Hola amigos, bienvenidos a FF. Hoy estamos aquí en Dayton, en el Dayton Mall, en el que se celebra el City to City Car Show. Este Car Show tiene aproximadamente unas 70-80 mesas que ahora vais a ver. Sin más, vamos adentro. Bueno, y había dos salitas, esta más pequeña y la siguiente que vais a ver más grande, pero vamos ya a lo que nos interesa, que son las cartas de deportes. Sí, había alrededor además de unas 70 mesas, quizás, Sí. Sara. Sí, unas 70. Sí, no había demasiadas, pero tenían bastante material. Ahora vais a ver. Había tanto cartas de deporte, muy poquito fútbol en esta ocasión y bastante de TCG, unas cuantas mesas, pero muy centrado en Pokémon. No sé si os habéis fijado en esas carcasas que acabamos de ver. Son de Custom Slabs. El chico que estaba allí las hacía él particularmente y te lo dejaba como si fuera una carta 1-1. Muy chulo, la verdad. También había cajas con cartas de deporte y también con otras colecciones, sobre todo de TCG Pokémon, pero veis ahí también alguna de Marvel y alguna que otra Sleep. Y Top Loaders. En esta mesa, como podéis ver, había muchas cartas con múltiples autógrafos, esas dos con 4 cada uno, de jugadores de la NFL. Parecían cartas de la compañía Leaf, que por aquí son más difíciles de ver. También vimos esta bonita PSA 10 de Zidane. Nos pareció que estaba un poquito subido el precio, la verdad. Aquí algo más de fútbol. Esta era una de las únicas mesas que encontramos con este tipo de cartas, ¿verdad, Sara? Sí, la verdad es que de soccer había poquísimo. Sí, una pena que hubiese tan poco fútbol en este Car Show, ya que de otros deportes había bastante. Eso sí, nos faltaron también bastantes gradeadas, ya que no todos los puestos las tenían. Bueno, y aquí en este puesto nos enseñaron esta Redemption Card de Vanini de Luka Doncic. ¿Qué pedazo de carta vendría? Bueno, y aquí veis, tenían bastantes cartas de Hulk Hogan, que en paz descanse.
Y también esos sobres Mystery que garantizaban algún autógrafo y firma, creo recordar. Creo que también garantizaban una carta PSA. Puede ser, gradeada, sí. Lo cual está bastante bien. Aquí seguimos buscando las cartas que queremos llevar a Chicago para la National. Todos esos jugadores que nos van a firmar. Mirad la barbaridad de cartas retro que tenían en estos puestos. Cartas desde 1940 hasta 1980, incluso más antiguas. Valían 25 centavos cada una de las cartas. Era muy económico. No eran jugadores super top, que es lo que nosotros buscamos, jugadores más intermedios, pero nos fue imposible encontrar ninguna de ellas, ¿verdad, Sara? Sí, dedicamos yo creo que más de una hora porque había una gran cantidad de cartas. Y varios puestos. Y en bastante buen estado. Además, tuvimos la ayuda de varios de los vendedores para tratar de encontrarlas, pero no hubo suerte. Bueno, pues en otras colecciones, como casi siempre, bastante de Pokémon. Nos llama la atención ese puestecillo con los peluches. Luego había otro tipo de colecciones como las Garbage, y yo creo recordar poquito de Disney y de Norcana. Sí. Aún así me compré 3 cartitas de Disney. Sí, pero no había demasiado, la verdad. No. Bueno, pues pasamos a la puntuación, amigos. Este Card Show en fútbol solamente un 1, no había demasiado. Otros deportes un 6, ya que de estas 70 mesas tampoco todas eran de deportes. Otras colecciones un 5, ya que solo había Pokémon, no encontramos mucho más TCG. Tiempo de espera un 10, no tuvimos que esperar nada. Afluencia un 6, había bastante gente, pero no vimos la misma acentuación que en otros Card Shows que hemos estado en Estados Unidos. El lugar, la verdad, estaba bien, le hemos dado un 7 a este mall, un poco venido abajo por la edad, pero no estaba nada mal. Servicios un 8, era un centro comercial, había bastantes cosas, pero tampoco encontramos lo que buscábamos, por lo tanto le hemos tenido que dar un 8. Y cartas especiales no hubo. El aparcamiento, como siempre en Estados Unidos, fenomenal, gratuito y frente al evento. Lo que hace una nota final de 6,4 y deja a este Card Show por el momento en la última posición. Bueno, amigos, gracias por vernos hasta el final. Esto ha sido todo por hoy desde Dayton. Esperemos que os haya gustado. Dejadnos en los comentarios si alguna de las cartas que habéis visto os ha llamado especialmente la atención. Gracias por todo y hasta la próxima. Muy pronto nos vemos en Nueva York con un vídeo sobre tiendas y coleccionismo.